el primer análisis de la mañana. 7:15 de la mañana, primer análisis de este viernes. Vamos a mirar a los mercados que están pendientes hoy de esos resultados empresariales. Ya les hemos contado los del Banco Sabadell, que gana 258 millones de euros en los 3 primeros meses del año. Supone una reducción de 4 décimas respecto al resultado del año anterior. Acabamos de conocer también las cuentas de otra entidad, el principal banco alemán, Deutsche Bank, que bate todas las previsiones al mejorar su beneficio en el primer trimestre del año un 67%. Gana en ese periodo el Deutsche Bank 201 millones de euros. Pero no solamente de resultados viven los mercados, también de otras referencias, ese contexto económico que hemos conocido durante las últimas semanas, como por ejemplo ese IFO de confianza empresarial en Alemania que les contábamos durante esta semana, durante estos últimos pasados días. Vamos a analizar esto con la ayuda de Francisco de Borja Gómez, es el director de análisis de Dunas Capital. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Ese IFO de confianza empresarial en Alemania, que es uno de los datos que ha mirado el mercado, que han mirado los inversores en las últimas fechas, pero tenemos otros como esos PMIs, datos que están diciendo, que están anticipando, que están reflejando ¿qué, Francisco? Pues bueno, debilidad, principalmente debilidad. Los datos de PMI, pues bueno, se esperaba una pequeña estabilización después de algunas señales positivas que se habían visto en China. Y esa estabilización no vino y esta semana pues bueno, el IFO básicamente vino a marcar lo mismo, una nueva caída con una composición muy similar a de anteriores meses y donde te marca que bueno, que ese grado de debilidad que está experimentando Alemania todavía no da señales de que pueda revertirse. Datos que demuestran debilidad, tanta debilidad como para estar preocupado sobre que lo peor puede estar por llegar. Se puede hablar de recesión en un futuro, no sé si más o menos próximo o no. En Estados Unidos leía el otro día un artículo en Reuters que hablaban de que de la preocupación por la venta de viviendas nuevas. Había caído el dato y reflejaban como que en el periodo máximo de 2 años y medio podríamos estar hablando de una recesión. No sé si vuestra preocupación en unas capitales para tanto o no, Francisco. A ver, el riesgo de recesión está ahí y en el caso de Alemania es especialmente patente, ¿no? La evolución de los datos macroeconómicos, ya no solo de sentimientos, sino sobre todo de producción industrial, pues bueno, están en línea con anteriores procesos de recesión o previos a anteriores procesos de recesión. Hay una parte que es positiva y es el hecho de que bueno, de que la demanda interna de alguna manera sigue apoyando un poco el crecimiento y por lo tanto está generando cierto suelo. Pero evidentemente mientras tengamos este escenario de ralentización del comercio global con las implicaciones directas que eso tiene sobre economías netamente exportadoras como puede ser Alemania, el mantenimiento de este escenario, como digo, puede acabar generando algún tipo de lastre dentro de lo que es la demanda interna y eliminar parte de ese soporte que está planteando a día de hoy. Por lo tanto, es un riesgo que está ahí, pero no es un escenario central. Hablabas claro, de Alemania, del motor de la zona euro, el motor económico de la zona euro, pero hay otra economía importante como es la italiana, de la que llevamos un tiempo sin tener noticias o sin tener muy malas noticias al menos. Hoy vamos a estar muy pendientes de lo que pase con Standard & Poor's, ¿no? Efectivamente. De hecho, la curva de gobierno italiana a lo largo de esta semana pues bueno, ha experimentado un comportamiento peor que otras curvas más o menos equiparables, ¿no? Y una parte de eso se debe a esa incertidumbre que genera la revisión del rating por parte de Standard & Poor's. De hecho, bueno, el rating está en outlook negativo, es un triple B con outlook negativo y ese outlook negativo de alguna manera lo que está abriendo la puerta es a que se produzca una rebaja de ese rating, ¿no? Por lo tanto es un factor que al mercado pues bueno, de alguna manera le preocupa, ¿no? En cualquier caso, lo que de verdad puede marcar un grado de incertidumbre todavía mayor es una potencial vuelta atrás en las relaciones institucionales entre Italia y la Unión Europea. Y en ese sentido, a principios de mayo, con la publicación por parte de la Comisión Europea de las previsiones de primavera, con la evolución pronosticada de cara al déficit, puede llegar a generar un punto de inflexión. Habrá que ver hasta qué punto, pero sí que puede llegar a generar un punto de inflexión en esa política de vamos a llevarnos bien, ¿no? que ha prevalecido desde el acuerdo de diciembre. Francisco, si lo de Italia se tuerce un poco más y vemos, por ejemplo, esa rebaja de rating o de perspectiva por parte de Standard & Poor's, ¿eso qué efecto puede tener en la deuda
de la zona euro, ¿qué efecto puede tener ese famoso llamado efecto contagio sobre estas economías? Y hay que mirar cómo no a la nuestra, la española. Bueno, la parte positiva es que España, si tomamos como referencia lo que sucedió el año pasado, ¿no?, donde el grado de incertidumbre fue muy sustancial y el comportamiento del mercado y el comportamiento de la curva de gobierno italiana fue francamente negativo. Sí que es cierto que las economías periféricas, y en este grupo vamos a meter a España, pues bueno, se logró desmarcar un poquito de esa situación, ¿no? Probablemente, pues bueno, podamos tener una situación más o menos similar. Al fin y al cabo, España cuenta con una gran ventaja y es el rating. El rating que tiene España a día de hoy, que es un torno de la media, una menos, ¿no? De alguna manera te genera una demanda estructural de deuda que amortigua o ayuda a amortiguar en cierta forma elementos de incertidumbre que puedan suceder. Dicho esto, pues bueno, la evolución macroeconómica y efectivamente la incertidumbre política, pues bueno, también debe decir su parte, ¿no? Si tenemos un contexto especialmente caótico en la situación política, pues bueno, eso puede llegar a generar un grado de contagio un poquito mayor. Y por si fuera poco todo esto, tenemos que mirar también al petróleo, tenemos que mirar al crudo. Ha sido noticia también por ese final de las exenciones, por esas sanciones de Estados Unidos al crudo iraní. Quería llevar a cero el objetivo, lo decía Pompeo a principios de esta semana, llevar a cero esas exportaciones de crudo iraní para ahogar todavía más a la economía iraní con su principal fuente de financiación. Todo eso ha tenido su impacto en los mercados. ¿Qué más recorrido le veis? Bueno, el impacto principal se vio en el crudo, pero también tuvo un cierto impacto en las curvas de gobierno. Al final, las curvas de gobierno también te descuentan un poquito expectativas de inflación, ¿no? Por lo tanto, esa subida del crudo genera un incremento en las expectativas de inflación y tiende a tensionar las curvas. ¿Mayor margen de subida al crudo? Pues bueno, básicamente nosotros creemos que puede tener una cierta subida adicional, dependerá un poco de la capacidad que tengan los países de la OPEP de poder amortiguar esa reducción de la producción desde el punto de vista iraní, ¿no? A ver si es cierto que esa reducción de las exportaciones a cero, pues evidentemente eso tiene un impacto en la cantidad de oferta que tú tienes en el mercado. Si los países de la OPEP no tienen la capacidad o el deseo, digamos, de generar esa amortiguación, pues bueno, puede haber una escalada adicional, habrá que verlo. Hablando de impacto, ha tenido impacto, y lo hemos visto en aerolíneas. Las aerolíneas lo han pasado bastante mal esta semana. Todo lo contrario, por ejemplo, que las petroleras, a las que les viene muy bien esta situación de posible escenario de subida del crudo, que veremos a ver dónde se estabiliza finalmente, porque de eso no se puede depender, Francisco, que cómo evolucione la cotización de estos sectores, ¿no? Sí, son sectores que están directamente ligados a la evolución del precio del crudo y como tú bien dices, pues bueno, las aerolíneas se ven muy penalizadas porque al fin y al cabo un incremento del coste del crudo es un incremento adicional en sus costes y por el otro lado, pues bueno, tenemos la parte de energía que evidentemente sí que lo ha estado haciendo bastante bien por esas expectativas de mayor generación de beneficios. Al fin y al cabo estamos hablando de un producto, de una commodity que como commodity que es especialmente volátil, ¿no? Entonces, bueno, evidenciar o plantear un escenario en un periodo de tiempo relativamente corto siempre es complicado. Pero dicho esto, sí que es cierto que muy probablemente nos tengamos que acostumbrar a ver el crudo pues en unos niveles un poquito superiores a los que hemos estado viendo a lo largo de las últimas semanas y eso puede incidir de forma diferente en cada una de las industrias que has planteado, ¿no? Pues estaremos muy pendientes para ver cómo evoluciona el crudo y todas esas cuestiones, también ese contexto macroeconómico del que empezábamos hablando. Francisco de Borja Gómez, director de análisis de Dunas Capital, gracias por el análisis y feliz viernes. Un placer, feliz viernes.